segundo del resolutivo segundo del acuerdo aprobado. En esta fase, los grupos parlamentarios tendrán 5 minutos para plantear su pregunta. Al término de todas ellas, el compareciente responderá en una sola exposición a cada una de ellas. Asimismo, conforme a lo aprobado el pasado 20 de septiembre, el senador Emilio Álvarez y Casa, senador sin grupo parlamentario, tendrá una participación por 5 minutos previa a la de los grupos parlamentarios. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el senador Emilio Álvarez y Casa hasta por 5 minutos. Buenas tardes. Señor secretario, bienvenido. Resalto el hecho republicano de su presencia acá. Muchas gracias por acompañarnos, además en la facultad y la competencia de esta soberanía en materia de política exterior. Agradezco también a los cientos de personas que en mis redes sociales me hicieron llegar ideas, comentarios, preguntas para esta comparecencia, en un espíritu del Congreso abierto. Muchas gracias a todas ellas y a ellos que se comunicaron por conducto en mis redes sociales. Pido, senador presidente, que mi texto sea integrado íntegro al diario Debates. Luego tenemos temas con el tiempo. Y quiero dividir mi intervención en dos partes. La primera de ellas es, tratándose del sexto informe, pues es el fin del gobierno. Y la segunda de ellos más enfocado en particular sobre la política exterior. Señor secretario, usted viene acá como secretario de Relaciones Exteriores, pero acompañó al presidente Peña Nieto prácticamente en toda su administración. Y eso le da una responsabilidad política muy particular, muy especial, específica y de ponderada importancia. Para la iniciativa ahora, a la que yo represento en esta tribuna, quiero decirle, secretario, con la más absoluta claridad, que usted es una de las más acabadas expresiones de una cúpula gubernamental caracterizada por la corrupción, la desmesura, la indignidad dentro y fuera de México. Debo decirle que si hay un primer corresponsable del daño de esta administración, usted es esa persona, señor secretario. Usted, señor secretario, fue el operador político por excelencia de muchos temas que significaron el desastre de esta administración, desde el inicio hasta los términos de su derrota y el cierre de la misma. Respecto a la política exterior, quiero resaltar 4 temas en la opinión de la iniciativa ahora que nos parecen los más críticos. Primero, se confundió la política exterior con la política personal. Con usted, señor secretario, el gobierno de Enrique Peña Nieto llevó a cabo la desinstitucionalización de la relación bilateral más importante que tiene México. Pasamos de una relación institucional a una relación personal con familiares del entonces candidato Trump, ahora presidente. Y la verdad debo decirle que usted pasará a la historia, entonces no era canciller, hoy lo es, como la persona que expuso a su presidente y a su país a una gran vergüenza. La visita de Donald Trump como candidato a la residencia oficial fue un agravio a la conciencia nacional. A los mexicanos y mexicanas que estando en Estados Unidos recibían todos los días insultos de Donald Trump. Y resulta que lo recibimos en nuestra residencia oficial, en el momento más crítico de los insultos. La verdad es que es un agravio y una ofensa de la que usted es una de las principales, si no es que el principal responsable. Insistir en la relación personal con el yerno de Trump me parece, junto con esta visita, los 2 más graves errores en la relación con Estados Unidos. Díganos, señor secretario, ¿por qué sugirió usted, de ser el caso, al presidente Peña Nieto recibir entonces al candidato Trump? Díganos, por favor, ¿qué beneficio trajo a las y los migrantes mexicanos
en Estados Unidos su relación con la familia Trump. 2. Definió el interés nacional como el interés de su grupo político. Hablamos de un grupo político que usted, junto con el presidente Peña, incluso más allá de su propio partido, generó un problema muy severo de relación. Díganos, por favor, ¿qué le responde a los millones de mexicanos, de los paisanos que se preguntaron y se preguntan para qué volver aquí, cuando el contexto es de violencia, corrupción e impunidad? Díganos, señor secretario, ¿qué medidas implementó la Secretaría a su cargo ante la tragedia de miles de personas centroamericanos secuestrados y desaparecidos en México? Si México quiere tener fuerza, autoridad moral en los foros internacionales para defender a nuestros connacionales, ¿qué estamos haciendo con los centroamericanos en México? Es una vergüenza lo que aquí está pasando. Por supuesto, no puedo estar al tercer punto. El cuarto punto tiene que ver con el absoluto deterioro de la política exterior en materia de derechos humanos. Esta administración se peleó prácticamente con todos los organismos internacionales de derechos humanos, empezando por el Relator Internacional contra la Tortura de Naciones Unidas, y ahí seguidos 10 más. Y esta vergüenza, esta situación incluso se da en el contexto de las peores desapariciones forzadas. No aceptamos la competencia de comunicaciones individuales del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. ¿Qué tendrá que pasar, secretario, para que aceptemos esa competencia? Termino, señor presidente. Necesitamos recuperar la dignidad de la política exterior. Necesitamos recuperar el liderazgo que México tuvo en esta materia. Hombres y mujeres como Gilberto Bosques, Isidro Fabela, Pedro de Alba, Genaro Estrada, Alfonso García Robles, Rosario Green, Gonzalo Martínez Corbalá, entre muchos y muchas otras, que han sido verdaderos titanes de la diplomacia mexicana, sustentados en la cultura, la democracia y el amor a México. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene el uso de la tribuna la senadora Sacil de León Villard, del Partido Encuentro Social. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores. Le damos la más cordial bienvenida a esta comparecencia en términos del sexto informe de gobierno dentro del marco de política exterior de nuestro país. En el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, creemos conveniente iniciar este posicionamiento de preguntas con lo que consideramos el evento de mayor relevancia en los últimos años en materia de política exterior, y me refiero a lo sucedido el domingo 30 de septiembre con la firma del acuerdo comercial alcanzado entre Canadá, Estados Unidos y México para la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAM, ahora con el nombre de Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Este acuerdo, que según los especialistas creará un comercio justo entre los tres países y fortalecerá el crecimiento económico de la región con el Producto Interno Bruto más alto del continente, entendemos que no ha sido un camino fácil. El gobierno federal se encuentra en etapa de transición gubernamental, a unos meses del cambio institucional de un gobierno a otro, en una transición que ha sido pacífica y ordenada. Sin embargo, sabemos que el equipo de nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha estado pendiente, activo y ocupado en acompañar este gran acuerdo comercial, lo que reconocemos desde esta tribuna, y a todo el equipo del señor presidente electo que ha estado trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Secretario Videgaray, nos interesaría conocer puntualmente sus opiniones en temas generales que formaron parte de esta trascendente negociación. Por ello, canciller, a reserva de las reuniones de trabajo que habrá próximamente de tener esta Cámara Alta y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores que usted encabeza, así como de la Secretaría de Economía, le pedimos que nos haga el favor de comentar en lo general
algunos puntos de los que parecen relevantes de los 32 capítulos que formaron parte de este gran acuerdo o tratado comercial. ¿Cuáles son los beneficios que traerá consigo, así como los impactos favorables que se generarán en materia de política exterior y en la economía mexicana? En primer lugar, nos gustaría conocer sobre las tarifas de importaciones de automóviles, que sabemos que en la negociación quedó como medida de protección para nuestro país y para Canadá, que no entrará en vigor por lo menos en un par de años. En segundo lugar, los aranceles que Estados Unidos impuso a las importaciones de acero y aluminio al conocer la solución que se acordó para no afectar a nuestro país. En tercer término, sobre la cláusula de finalización que demandó mucho nuestro país vecino del norte, sabemos que por medio de los especialistas se acordó un plazo de 16 años con una revisión para identificar y componer lo que haya necesidad de ajustar, y que se habló de una posibilidad de extender el acuerdo de 6 años más al concluir el primer periodo de vida. Por otro punto, en este intercambio de información nos interesa mucho conocer de propia voz el tema al respecto de la soberanía, su opinión al respecto de la soberanía del territorio mexicano, a la libre autodeterminación y a la no intervención. Estos temas, que han sido los pilares del Estado mexicano a lo largo de nuestra historia, son de mayor relevancia para el partido, la coordinación del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social. Concluye esta primera ronda, canciller, segura de que este diálogo entre poderes fortalecerá los trabajos que desarrollaremos los miembros de este honorable Senado en nuestra facultad exclusiva de aprobar tratados internacionales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora María Leonor Noyola Cervantes, del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. Con su venia, señor presidente, saludo con mucho gusto a la mesa directiva, al secretario de Relaciones Exteriores, doctor Luis Videgaray Caso, a mis compañeras senadoras y mis compañeros senadores. De conformidad con lo previsto en los artículos 69, segundo párrafo, así como 76 de la Constitución Federal, que establecen como facultad exclusiva del Senado de la República analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso. Se hace un pronunciamiento en relación con el sexto informe de gobierno en el rubro de política exterior, con motivo de la comparecencia del secretario del despacho presente en este pleno. En el mes de abril del 2018, Estados Unidos de Norteamérica inició una política denominada por el presidente Trump como tolerancia cero, mediante la cual se endurecieron aún más las medidas contra los migrantes, lo cual ha provocado la separación de cientos de familias y que niños de corta edad, incluso de 1 año, hayan quedado recluidos sin sus padres. Al respecto, este grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática considera esta medida no solo innecesaria, sino también contraria a los derechos humanos de las personas, de los niños y las niñas. En este sentido, en términos en lo previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las convivencias de los padres con sus hijos es un derecho humano del menor que debe de ser respetado. Además, es importante señalar que nuestra Carta Magna establece que todas las autoridades, entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La Organización de las Naciones Unidas, por conducto de su secretario general, ha abogado por preservar la unidad familiar
y ha señalado que los migrantes siempre deberían ser tratados con dignidad y respeto y de acuerdo con el derecho internacional que impera. Así también, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha pronunciado en el sentido de que considera dicha medida migratoria como un abuso en contra de la infancia que puede provocar daños irreparables en los menores. No obstante, ante cuestionamientos previos, usted, secretario, ha dicho que son pocos los casos de niños mexicanos separados de sus familias. Sin embargo, se han identificado a más de 2,000 menores que han sido separados de sus padres y de sus familias. Esto no quiere decir que México puede o debe permanecer al margen e indiferente a esta discusión que viola, como dije al principio, los derechos humanos de los niños y niñas migrantes. Este ha sido un claro ejemplo que la política antimigratoria del presidente Donald Trump no tiene límites. El gobierno de Estados Unidos ha vulnerado y violentado los derechos y la vida misma de las personas, a las cuales tenemos la obligación y el deber de proteger con mayor compromiso, los niños. En el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, estamos convencidos de que existen formas efectivas de garantizar el orden y el control soberano de las fronteras sin someter a las familias al trauma de la separación entre padres e hijos. Por todos estos motivos, es que a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, formulo con el debido respeto al secretario de Relaciones Exteriores, doctor Luis Videgaray Caso, las siguientes preguntas. Primero, ¿hasta cuándo nuestro país va a permitir que las políticas de Estados Unidos continúen lastimándonos? Segundo, ¿qué hizo la Secretaría a su cargo para enfrentar esta política inhumana? Tercero, ¿qué ha pasado con los cientos de menores mexicanos que no han podido ser reunificados y que permanecen en instalaciones de las agencias de Estados Unidos en condiciones precarias? Cuarto, ¿nos puede explicar por qué el gobierno de México se tardó en alzar la voz y denunciar esta inaceptable situación? Quinto, ¿nos puede explicar las razones por las cuales Donald Trump, sin ser todavía presidente en Estados Unidos, visitó nuestro país? Por su respuesta, señor secretario, muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Partido Verde Ecologista de México. Señor presidente, con su permiso. Adelante, por favor. Secretario Luis Videgaray, bienvenido a esta soberanía y a este ejercicio democrático. Frente a un mundo donde la única constante es el cambio, y repito, la única constante es el cambio, frente a un mundo que enfrenta grandes complejidades y momentos difíciles, tenemos que reconocer que el gobierno del presidente Peña Nieto ha sabido sortear la incertidumbre que se vive en el escenario mundial. En esta reconfiguración de poder, las instituciones internacionales que México ayudó a construir al término de la Segunda Guerra Mundial, que hoy son el cimiento del mundo, han estado bajo el ataque, o por lo menos hay una marginación de la potencia hegemónica. Los éxitos de la diplomacia mexicana que mayor orgullo han dado a nuestro país
han sido en asuntos multilaterales, en el desarme nuclear en la década de los 60, en la construcción de acuerdos relacionados con el medio ambiente en la década de los 90, en la lucha contra el cambio climático en el 2010 y más recientemente en la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sin duda podemos afirmar que la voz de México ha sido líder en estas negociaciones, que hoy se ven amenazadas por el retiro paulatino y en ocasiones agresivo de Estados Unidos de Norteamérica. Secretario Luis Videgaray, usted ha mencionado que se debe de reforzar el mensaje sobre la importancia del multilateralismo, pero queremos saber por qué es relevante mantener el activismo de México en la ONU y en otros foros multilaterales. ¿No considera usted que al hacerlo corremos el riesgo de generar fricciones con el gobierno de Estados Unidos, quien, por ejemplo, denunció el importantísimo Acuerdo de París? ¿No esto generará fricciones como sucedió hace algunos años en el caso de la participación de Aguilar Sincer en el Consejo de Seguridad? Por otra parte, la negociación sobre la Agenda 2030 concluyó exitosamente en el 2015 y ahora contamos con una serie de objetivos que nos guiarán para alcanzar el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. Desde su adopción, ¿cuáles han sido las medidas que ha tomado México para su implementación? ¿Cómo ha mantenido México el liderazgo en foros internacionales desde 2015 a la fecha? ¿Y qué propuestas innovadoras ha hecho México para mantener el liderazgo en este tema? Eso por un lado, secretario. Ahora en relación al TLC, ahora USMCA por sus siglas en inglés, hace más de un año se inició el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Todos estamos conscientes que el inicio de la negociación fue empujado por la agenda comercial del presidente Trump, que constantemente lo llamó, y cito textualmente, el peor acuerdo comercial de la historia. Durante todo este tiempo, el discurso del gobierno estadounidense no se suavizó. Incluso se impusieron aranceles a la industria del acero y el aluminio, en detrimento de la industria acerera del país. Por otra parte, usted ha dicho que México siempre se ha mantenido constructivo y respetuoso durante el proceso, a pesar de las críticas que la postura del gobierno mexicano ha sido demasiado suave ante el discurso agresivo y proteccionista de Estados Unidos. Entendemos que la Secretaría de Economía está facultada para llevar el proceso de negociación y así lo hizo, pero queremos que nos explique qué hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores para acompañar esta negociación, este proceso. ¿Cómo puede afirmar que se logró mantener los canales de comunicación abiertos si los presidentes no se vieron una sola vez durante el proceso y solo hubo una llamada por teléfono? ¿Qué nos puede decir sobre el trabajo diplomático hacia Canadá en la última etapa de las negociaciones? Y por último, en enero de 2017, el presidente Peña Nieto dijo que llevaría a cabo una negociación integral, tomando en cuenta el comercio, la migración y la seguridad. Preguntamos, ¿informó al Poder Legislativo de acuerdos de migración y seguridad acordados como parte de esta negociación integral? ¿Cedimos? ¿Y qué tanto en el acuerdo en temas tan delicados como la migración y la seguridad en favor del acuerdo comercial? ¿Nos puede dar un recuento de ello? ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Clemente Castañeda Hueflich de Movimiento Ciudadano y se reserva el PT para la segunda ronda.
Con el permiso de la presidencia, bienvenido, señor secretario, a esta soberanía. Nosotros hemos sostenido, al igual que muchas otras personas, que la política exterior mexicana debe estar marcada por dos principios fundamentales: la dignidad y la eficiencia. Para esta comparecencia, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano lanzó una pregunta abierta a los ciudadanos justamente para que nos dijeran qué le preguntarían a usted como secretario de Relaciones Exteriores en el contexto del análisis de este informe de gobierno. Recibimos múltiples preguntas que le voy a hacer llegar por escrito al final de la intervención, pero decirle que la mayoría de ellas versaron justamente sobre la dignidad y el respeto que México debe enarbolar en su política exterior y que para muchos mexicanos parece haberse perdido en los últimos años, particularmente en la relación con Estados Unidos. No podemos olvidar que una política exterior errática, diría yo, mermó el liderazgo y la autoridad que debe de tener nuestro país en el contexto internacional y particularmente en nuestra relación con América Latina. Es inevitable, como se ha hecho aquí por mis compañeras y compañeros, recordar uno de los episodios más penosos de la política exterior mexicana al invitar a un candidato presidencial, en el caso de Donald Trump, que se dedicó a insultar y a denigrar a los mexicanos en plena hoja de su campaña de desprestigio contra el pueblo mexicano y que fue invitado y recibido en Los Pinos pues prácticamente como jefe de Estado, solo para que unas horas después de dejar nuestro territorio continuara con insultos en uno de sus eventos de campaña. Esa acción, nos guste o no, aumentó seguramente la popularidad del entonces candidato y dejó muy mal parado a nuestro país. Peor aún, ya como presidente Donald Trump materializó muchas de sus promesas de campaña en acciones y políticas contra los migrantes. Señalo algunas: el anuncio de la militarización de la frontera, la separación de familias de migrantes que en su momento afectó a más de 12,000 niños de distintos orígenes, o las redadas masivas y la criminalización de los migrantes. Nada más para traer un dato a colación, solo en el primer semestre de 2018 se contaron más de 100,000 deportados mexicanos, 40% más que en el mismo periodo de 2017. A esto, lamentablemente, se suma un discurso que incita al odio contra los migrantes mexicanos, que promueve la discriminación y la hostilidad y que perturba la vida cotidiana de millones de mexicanos que viven en este país del norte. Todo esto, a nuestro juicio, no tuvo una respuesta digna y enérgica por parte del gobierno mexicano. Las acciones diplomáticas, ya fuera en el marco de la relación bilateral o ante instancias internacionales, fueron prácticamente nulas. La reacción más digna, y hago un paréntesis porque decía usted ahorita en su intervención que México no negocia a través de las redes sociales, me parece irónico que la reacción más digna se limitó a un tuit fuera de tiempo de parte del presidente de la República. Más aún, ni siquiera en la última intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, un escenario inmejorable, por cierto, el presidente aprovechó la oportunidad para denunciar estas agresiones y recuperar, cuando menos parcialmente, la dignidad y el respeto de nuestra política exterior mexicana. Y más allá de esto, la política migratoria mexicana no logró o no ha logrado darle respuestas a la comunidad migrante en sus demandas más sensibles. Nuestra red consular no logró convertirse en una sólida defensoría de los mexicanos ni en una instancia para el empoderamiento comunitario de los migrantes. Siguen siendo muy pocos, escasos, los programas comunitarios de los consulados para el desarrollo de proyectos productivos y para la inclusión de la comunidad migrante, de sus pequeños empresarios y de sus jóvenes estudiantes. Y hay un desdén muy grave hacia la situación que viven las mujeres migrantes, una situación de constante discriminación y vulnerabilidad. En suma, los migrantes mexicanos sienten que su gobierno ha estado prácticamente ausente, que su gobierno ha volteado a ver a otro lado cuando debiera hacer uso de la red consular más grande de un país en otro para apoyarlos, para empoderarlos, para dignificar el nombre de México. A las omisiones hay que sumar
las irregularidades que se han detectado. Hoy el periodista Salvador Camarena y algunos otros, haciendo eco justamente de la pregunta que lanzábamos en redes sociales, cuestionaban la entrega de recursos públicos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores a organizaciones de la sociedad civil. Yo ampliaría el cuestionamiento recordando que recientemente la Auditoría Superior de la Federación observó el desempeño de la Secretaría de Relaciones Exteriores precisamente por anomalías financieras en programas de protección a migrantes, irregularidades de aproximadamente 50 millones de pesos que aparentemente no fueron utilizadas correctamente según el dicho de la auditoría. Hago un par de preguntas concretas. ¿Qué faltó, pues, para que la política migratoria mexicana se pusiera a la altura de las demandas de la comunidad migrante? ¿Por qué, ante un panorama tan complicado y hostil en materia migratoria, la Secretaría se dé el lujo de malgastar recursos públicos cuando la comunidad migrante y los consulados los necesitan hoy más que nunca? ¿Qué pasó, señor secretario, con los recursos extraordinarios que en el año 2017 la Cámara de Diputados le asignó a los programas de atención a migrantes y qué avances se tienen sobre las distintas observaciones hechas por la auditoría en torno a estos programas? Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Beatriz Elena Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Permiso, señor presidente. Adelante, senadora. Honorable Asamblea, señor presidente, doctor Videgaray, la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores es una obligación precisa del titular de la Cancillería mexicana, que facilita el que el Senado de la República, entidad facultada para analizar la política exterior del Estado mexicano, realice con mayores elementos una de sus más caras atribuciones. A quien fuera mi colega en la 61 legislatura, le doy la bienvenida a este pleno. Al secretario de Relaciones Exteriores, un análisis sobrio, positivo o crítico, pero siempre en función de su responsabilidad y desempeño. Rechazo categóricamente descalificaciones de carácter personal. Seamos críticos y firmes, severos incluso, siempre con la estatura que exige nuestra investidura. Entro en materia. Nunca será suficiente lo que se haga por defender y apoyar a los migrantes mexicanos. Como ha usted escuchado, varias de las intervenciones se han referido a la condición de los migrantes mexicanos, particularmente en el vecino país del norte. La amplia red consular que tiene el Estado mexicano, establecida a lo largo y ancho del territorio de Estados Unidos, juega un papel medular no solo en la protección de los migrantes, sino en el cumplimiento de los acuerdos internacionales de carácter consular. Por eso, señor secretario, quiero reiterar lo que dije en la glosa del informe en materia de política exterior. Los funcionarios del Servicio Exterior mexicano, tanto en consulados como en embajadas y desde luego los embajadores y cónsules, merecen la solidaridad y aprecio por su defensa de los intereses de México en el extranjero. Sería muy grave que el presupuesto de las representaciones de México se redujera y que los ingresos de los profesionales de la diplomacia
y de la acción cultural fueran reducidos, pues los funcionarios mexicanos deben recibir percepciones dignas y acordes con el entorno y tipo de cambio de donde trabajan. Si con todo el esfuerzo que realizan en nuestros consulados tenemos posiciones críticas y exigimos que tengan mayor fuerza y presencia, es fundamental que no se debilite el equipamiento de los consulados, la existencia de colegas del servicio exterior bien formados y sobre todo con ingresos pertinentes. Es esencial, pues, que logremos impulsar una política migratoria integral, no solo en atención a los mexicanos, sino reconociendo la importancia de la frontera sur de nuestro país. Hemos planteado la necesidad de revisar la posibilidad de hacer un programa integral de desarrollo de la frontera sur, aprovechando el apuntalamiento que la Zona Económica Especial de Tapachula puede hacer para la generación de empleos y de oportunidades. Tenemos que tener condiciones específicas, dándole el mismo trato a los migrantes centroamericanos que exigimos para que nos den a los migrantes mexicanos, a nuestros compatriotas. Hoy, en pleno siglo XXI, la migración es uno de los grandes temas universales. En pleno siglo XXI, los flujos de norte a sur, prácticamente en todas las latitudes, crispan el corazón y la emoción de quienes se enteran de cuántas pateras se han volteado cuando migrantes africanos llegan hacia España, de la expulsión de migrantes musulmanes de otros países de Europa y de la rigidez y exacerbación antimexicana del presidente Trump. Por eso es muy importante el esfuerzo que ha hecho México como cofacilitador del proceso de negociación que culminará este diciembre con la adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Es por lo antes expuesto que le formulo, señor secretario, las siguientes preguntas. ¿Qué posibilidades de éxito tiene este instrumento internacional, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular? Si al país a donde emigra la mayor parte de mexicanos decidió retirarse de su negociación, ¿qué acciones ha tomado México para promover que este nuevo pacto sea adoptado por la comunidad internacional? ¿Qué otras acciones está tomando el Gobierno de México en los foros multilaterales para contrarrestar la discriminación en contra de los migrantes? ¿De qué forma México puede utilizar estos foros para proteger a nuestros connacionales que radican en el exterior? ¿Y cuál es su opinión sobre un programa integral de desarrollo de la frontera sur? Por su atención, gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con la venia de la presidencia, doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, bienvenido. Senadoras y senadores, el Gobierno de la República ha sostenido que la política exterior de la actual administración se ha orientado a proteger los intereses nacionales, impulsar el desarrollo, velar por nuestra soberanía, la prosperidad y por la dignidad de todos. Sin embargo, en el tema de protección a nuestros connacionales, constatamos una caída importante en los indicadores reportados en el sexto informe de gobierno. De más de 332,000 migrantes atendidos en el año 2013 a 167,000 en el año 2017. Esto a pesar del fin del DACA. Señor secretario, ¿a qué se debe esta baja en la atención a nuestros connacionales?
ya que el trato que se ha dado a los migrantes mexicanos atenta contra su dignidad y sus derechos. Ninguna ley ni acuerdo puede remediar el dolor que padecen quienes han dejado una vida tras de sí en la Unión Americana. En Acción Nacional hemos tenido como parte toral de nuestra política exterior el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Estos principios se han visto violentados por una relación que ha pasado por graves momentos de tensión. No solo nos preocupa la amenaza de la construcción de un muro, también nos inquieta que la relación bilateral no se base en la igualdad, sino en la subordinación. Nuestra política exterior sigue concentrándose en nuestro vecino del norte, descuidando así la necesidad imperiosa de ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo, con otros socios estratégicos como lo es Canadá u otros fuera de esta región. Vemos también con preocupación cómo los movimientos aparentemente incontenibles de la delincuencia organizada transnacional operan entre nuestras naciones con facilidades para hacerse de pasaportes mexicanos legítimos con documentación falsa. También hay que mencionar que a mediados del año, justo cuando aumenta la demanda de pasaportes, se estuvieron vendiendo citas para realizar dicho trámite. En este sentido, señor secretario, ¿qué medidas tomó la Cancillería para detener este fraude del que muchos mexicanos fueron víctimas? ¿Se llevaron a cabo investigaciones internas para deslindar responsabilidades? Asimismo, nos preocupa sobremanera la vulneración de los derechos humanos, la imposición de barreras inadmisibles y las posibles concesiones que haga nuestro país para lograr acuerdos cuyo impacto se verá en el mediano y largo plazos. Las senadoras y los senadores de Acción Nacional recibimos con beneplácito que se haya concretado el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que afortunadamente se mantuvo trilateral. Sin embargo, nos preocupan algunos temas considerados en dicho acuerdo. En lo referente, por ejemplo, a la industria automotriz, se impusieron cupos a la exportación de autos y autopartes que estarían libres de aranceles a Estados Unidos, lo cual no existía en el acuerdo anterior. Señor secretario, como responsable de las finanzas públicas y ahora como canciller y negociador principal, ¿no le parece a usted que con la aceptación de estas medidas estamos condicionando el crecimiento de largo plazo de una industria estratégica para nuestro país? Por otro lado, nos llama la atención las limitaciones para alcanzar acuerdos comerciales con otros países de no mercado. ¿No estaremos aceptando limitaciones para alcanzar pactos comerciales con otros países? También organizaciones como la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga han señalado que continuarán las restricciones para el ingreso de camiones mexicanos a Estados Unidos. Secretario, ¿no será este un caso de una negociación negativa para las empresas nacionales? Por lo que hemos podido conocer hasta ahora de la MEC, no estamos seguros de que los resultados alcanzados en la negociación sean del todo benéficos para el país. Señor secretario, necesitamos que usted nos diga con toda objetividad cuáles son las ventajas de este nuevo acuerdo en términos de volumen de comercio, de apertura de mercados a las empresas mexicanas y de mejora de las condiciones laborales para las y los trabajadores de nuestro país. Finalmente, señor canciller, lamentamos que un tema de mayor interés nacional, como son nuestros compatriotas en la Unión Americana, haya quedado fuera. ¿Por qué no se incluyó el tema migratorio y el respeto a los derechos humanos de los mexicanos en los Estados Unidos durante esta negociación? Por sus respuestas, señor canciller, muchas gracias. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senadora. Para terminar esta primera ronda de preguntas, tiene el uso de la palabra el senador Héctor Vasconcelos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Senador presidente, señor secretario de Relaciones Exteriores, senadoras y senadores, me corresponde hablar a nombre del Grupo Parlamentario de Morena en el contexto de la glosa del último informe de gobierno del presidente Peña Nieto. Evidentemente, el tema es vasto y no podría, en los minutos que se me adjudican, abordar todos sus distintos rubros. Me referiré solamente a 3 aspectos, a mi juicio medulares, de la acción internacional de México en el período, y mencionaré, así sea muy brevemente, un tema inevitable en estos días: la renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Entre los muchos errores y omisiones que observamos en la política exterior, no solo del último año, sino de todo el sexenio que fenece, habrá que señalar la situación no resuelta de los migrantes que se encuentran en territorio mexicano estacionariamente o en tránsito. Es obvio que pese al discurso oficial, persisten las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en nuestro territorio. No se logró eliminar el maltrato a los migrantes procedentes de Centroamérica, pese a esfuerzos que resultaron meramente retóricos. Y lo que es más grave, se incurrió en políticas y acuerdos poco transparentes con agencias norteamericanas. Cuando organismos internacionales reclamaron el estado de cosas que guarda nuestra frontera sur, el gobierno respondió con evasivas o bien con franco rechazo a las observaciones internacionales. Sabemos bien que nuestra frontera sur no es responsabilidad exclusiva de la Cancillería, pero sí lo es el resguardo de los derechos humanos de quienes por ahí transitan. Al mismo tiempo, los esfuerzos reiteradamente anunciados por mejorar los servicios que prestan nuestros consulados a los connacionales que habitan en Norteamérica resultaron en su mayor parte retóricos. Durante mis frecuentes viajes a esa región, en mi calidad de secretario de Mexicanos en el Exterior y Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, recogí innumerables quejas por el escaso apoyo que las comunidades mexicanas reciben de nuestra red consular. Con encomiables excepciones, la actitud que nuestros compatriotas perciben es una de indiferencia o franco rechazo. No solo ha sido poco esclarecido el destino de los fondos destinados a protección consular, sino que no se giraron instrucciones inequívocas sobre el tono que deben tener los intercambios oficiales con los mexicanos en riesgo, un tono de atención e involucramiento genuinos. En relación con migrantes, derechos humanos y con nacionales vulnerables, no puede soslayarse el tema de la iniciativa Mérida. La opinión pública se pregunta a qué grado este mecanismo de escasa o nula transparencia subsiste y si también encubre pactos relativos a hacer de México lo que se ha dado en llamar tercer país seguro, es decir, hacer el trabajo sucio de los Estados Unidos deteniendo o asilando a migrantes en nuestro territorio para evitar que lleguen a aquel país. En otro orden de ideas, quisiera formular una pregunta al canciller.
Señor secretario, ¿podría usted describir ante esta soberanía las ventajas obtenidas por México de su participación en el Grupo de Lima, toda vez que para muchos legisladores esto representó una injerencia en los asuntos internos de un país hermano, contraviniendo así el principio de no intervención establecido en el artículo 89 de nuestra Constitución Política? Es legítimo desgarrarse las vestiduras defendiendo los derechos humanos en otras latitudes, mientras las más graves violaciones a estos subsisten en todo el territorio nacional. El hecho de involucrarse con una de las partes en conflicto de un país extranjero anula el papel potencial que México podría jugar como mediador, siempre y cuando tal mediación tuviese lugar a petición de las partes. En cuanto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, un mínimo abordaje del tema implicaría, y así ocurrirá, varias sesiones completas de este Pleno. Sin embargo, entre las cuestiones que más preocupan a mi bancada, no puedo dejar de mencionar lo que el nuevo tratado implica para nuestras relaciones potenciales con China. El artículo 32.10 del nuevo tratado, así como un acuerdo bilateral simultáneo, contienen una restricción al derecho soberano de México a negociar acuerdos comerciales con lo que el tratado llama países sin economía de mercado. Esto implica una limitante para nuestras futuras relaciones económicas con un país que, según múltiples predicciones, habrá de convertirse en la mayor potencia económica del mundo y entraña, sobre todo, una restricción a nuestra soberanía económica. Señalo esta preocupación a reserva de analizar en su momento todos los demás aspectos del tratado. Por ahora es cuanto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, senador Héctor Vasconcelos. Señor secretario de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del resolutivo segundo del acuerdo aprobado por esta Asamblea, le solicito haga uso de la tribuna para responder a los planteamientos que se le han expuesto. Adelante, secretario. Gracias, señor presidente. Agradezco mucho a las senadoras y senadores que han intervenido. Haré respuesta puntual a cada uno de los cuestionamientos. Trataré de ser lo más breve posible, pero agradezco la generosidad del tiempo que se me ha asignado, en virtud de que son cuestionamientos varios. Algunos de los cuestionamientos se repiten, por lo tanto los consolidaré en una sola respuesta. Empiezo en el orden en que fueron formuladas las preguntas por los cuestionamientos del senador Emilio Álvarez y Casa. Senador, indudablemente usted y yo tenemos opiniones muy diferentes acerca de la valoración política y de política pública del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, lo cual asumo con respeto, y es una característica normal de la democracia que tengamos diferencias de opinión. En lo que no tenemos una diferencia es que quien participa en un cargo público tiene que asumir su responsabilidad política, y la asumo a plenitud. La asumo a plenitud en mi gestión como entonces secretario de Hacienda, ahora secretario de Relaciones Exteriores, y debo decirle que para mí es un orgullo haber acompañado al presidente Enrique Peña Nieto a lo largo de esta administración.
Creo que es incorrecto afirmar que se ha desinstitucionalizado la relación con Estados Unidos. Al contrario, el número de visitas, de reuniones que se ha tenido con las instancias formales del gobierno de los Estados Unidos, las reuniones con el Departamento de Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también con otras contrapartes, el Departamento del Tesoro con la Secretaría de Hacienda, el representante comercial o el Departamento de Comercio con la Secretaría de Economía, la Procuraduría General de la República con el Departamento de Justicia, han sido más frecuentes en estos últimos 2 años que en las cerca del doble en cuanto a frecuencia que lo que eran al principio de la administración y en las 2 administraciones anteriores. No hay tal cosa como una personalización de la política exterior. Hay instrumentos institucionales, formales, que todos funcionan y todos contribuyen a lo que sin duda es una relación compleja con los Estados Unidos. Asumo mi responsabilidad plenamente con respecto a aquella visita de agosto del 2016. Este es un tema que ha aparecido en distintos cuestionamientos, lo cual motivó mi renuncia como secretario de Hacienda y Crédito Público. En retrospectiva, por supuesto que nos hubiera gustado hacer esa visita con características diferentes. Lo he dicho muchas veces en esta tribuna, en la legislatura anterior, en la Cámara de Diputados y muchas veces ante la opinión pública, senador. Esa es una visita que se hizo probablemente de manera apresurada y hubo cosas que debieron haberse cuidado y tuvo consecuencias dolorosas y graves. Sin embargo, dicho lo anterior, hay que reconocer que el haber establecido una relación con el presidente, quien a la postre resultó ser el presidente de los Estados Unidos, y con su equipo de trabajo, generó condiciones de interlocución que solo México tenía comparado con otras naciones en el mundo. La capacidad de interlocución del gobierno mexicano, comparada con otros gobiernos, incluso aliados históricos de los Estados Unidos, fue superior, y eso nos impidió que se materializaran muchas de las amenazas, particularmente en política comercial de inversiones sobre México y sobre los mexicanos. No se han logrado todos los objetivos, claro que no, el reto permanece ahí. Sin embargo, el apostar a tener clara una política basada en claridad de principios, objetivos y límites y una interlocución franca, honesta y firme, creo que empieza a dar resultados. En materia del trato a nuestros hermanos de Centroamérica cuando están en México, sin duda es un reto que tiene México de manera permanente. Nunca debemos estar satisfechos con el trato que reciben los hermanos centroamericanos, las hermanas centroamericanas que llegan a México. Sin embargo, hay que reconocer que por principio y por política, el trato que reciben los mexicanos en Estados Unidos es muy diferente al que reciben los centroamericanos en México. Doy algunos detalles. México tiene un programa de visas de trabajo y de tarjetas de estancia personal que solamente que los mexicanos en Estados Unidos no tienen. En la parte sur de nuestro territorio nacional, los centroamericanos son bienvenidos. Tienen permisos de residencia permanente y tienen permisos de residencia temporal para que puedan ir y venir de sus países, y lo realizan en un número significativo. Más de 1 millón de estos permisos han sido expedidos. Sin duda, los retos están ahí, pero en materia de atención a la salud, en materia de educación, las puertas de México están abiertas. La Secretaría de Educación Pública, es una decisión del presidente Enrique Peña Nieto, no exige, y es una política explícita, no exige certificado de nacionalidad para admitir a los niños en las escuelas, cosa muy diferente que ocurre en algunos estados de la Unión Americana conforme a las políticas que hoy se promueven en Estados Unidos. Así que, sin duda alguna, hay una diferencia importante entre la política y el trato que se genera allá y acá, y eso es lo que nos debe de enorgullecer. No debemos nunca decirnos satisfechos. Sin embargo, creo que las diferencias son evidentes. Me refiero al tema de derechos humanos. Creo que es incorrecto señalar. Ahí podemos usted y yo tener diferencias importantes, las respeto. Usted es una autoridad conocedora de la materia. Pero si México no tuviera un prestigio importante en derechos humanos, no hubiera sido electo recientemente a ser miembro de
del Comité de Derechos Humanos de Naciones, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. México participa activamente en todos los foros internacionales y somos uno de los países más abiertos al escrutinio internacional. Hablaré sobre la materia de derechos humanos en mayor abundamiento en respuesta a otras preguntas. Me refiero ahora a las preguntas de la senadora Sacil de León, del Partido Encuentro Social. En primer lugar, con respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, quiero hacer una precisión. No fue una pregunta específica, pero aprovecho este espacio para hacerlo. Si bien se ha especulado mucho sobre cuál es la traducción correcta, lo que es un hecho sin cuestionamiento es que la traducción correcta es tratado. Recordemos que, por sus siglas en inglés, la versión original del TLCAN es NAFTA, North American Free Trade Agreement. La traducción, sin embargo, por lo tanto, del nuevo acuerdo tiene que ser con T, no con A. No puede ser AMEC, tendría que ser en todo caso TEMEC. La traducción que aparecerá será Tratado Estados Unidos, México, Canadá o Tratado México, Estados Unidos, Canadá, pero tendrá que ser un tratado. Creo que el nombre específico corresponde a la instancia competente, en particular a la Secretaría de Economía y, por supuesto, al Senado de la República. Pero sí quiero dejar claro esto porque se ha generado cierta confusión respecto a la pérdida de rango del instrumento internacional. Seguirá siendo un tratado y, por lo tanto, tendrá el rango que corresponde a un tratado en cuanto a las obligaciones y derechos que genera entre las partes firmantes. Al igual que usted, creo que ha sido muy positivo para México el hecho de que en este tema en particular el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto haya podido trabajar de una manera muy eficaz, muy bien coordinada con el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y sin duda hay contribuciones importantes a la negociación del tratado, una negociación que empezó formalmente hace 13 meses, en agosto, y que en su último tramo fue acompañada también por el equipo de transición. Me refiero específicamente a los temas que usted nombró. Primero, en materia automotriz, sé que este tema será ampliamente discutido dentro de un par de días en la comparecencia del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, pero quiero hacer un breve comentario sobre el entorno automotriz. Primero, no se establecen cuotas y no se establecen aranceles en materia de comercio automotriz. Lo que se ha hecho es modificar las reglas de origen, en particular exigiendo que exista un mayor contenido regional en la fabricación de automóviles. Esto se hizo en diálogo permanente con la industria automotriz para que hubiera una transición apropiada que permita a la industria cumplir esta meta más ambiciosa. El hecho de que se exija mayor contenido regional es una oportunidad para las empresas mexicanas, las empresas de autopartes, que ahora tendrán una ventaja frente a las empresas de autopartes fuera de la región norteamericana. Con respecto a los aranceles que pudiera imponer los Estados Unidos con motivo de seguridad nacional, utilizando la misma figura que se utilizó para el acero y el aluminio, los aranceles, lo que prevé el acuerdo que tiene México y Estados Unidos, esto no es parte del cuerpo principal del tratado, pero sí lo será de una carta paralela que formará parte de los anexos del tratado. Se establece que México y ahora Canadá son los únicos países del mundo que tienen protección frente a esta acción unilateral de los Estados Unidos. Esto le da una ventaja a México, no restringe el comercio. Le da una ventaja a México porque aun si Estados Unidos decidiera imponer tarifas, por ejemplo, del 25% a los automóviles, como ha amenazado el presidente Trump prácticamente a todo el mundo, los únicos dos países que hoy en día tienen protección, que tienen una excepción y que no serían afectados por una acción arbitraria, sería precisamente México y Canadá. Esto genera hoy una ventaja competitiva
enorme para la industria automotriz. Hoy, gracias a este acuerdo, México es más atractivo que el resto del mundo para fabricar automóviles y venderlos en Estados Unidos, porque somos, México y Canadá, los únicos países que contamos con esta protección ante una acción arbitraria. Con respecto a los aranceles vigentes al acero y al aluminio, como lo ha dicho el secretario de Economía, creemos que es deseable y posible que estos aranceles sean eliminados antes de la firma del tratado a finales de noviembre. La Secretaría de Economía está trabajando en ello y estoy seguro que el secretario Guajardo podrá darles mayor información. Con respecto a la cláusula de terminación, primero hay que recordar cuál era la propuesta de los Estados Unidos. Los Estados Unidos proponían un acuerdo que terminara cada 5 años, lo cual era francamente inconsistente con uno de los objetivos esenciales de un acuerdo comercial, que es dar certidumbre a la inversión. Por lo tanto, esta cláusula no fue aceptada por México. Uno de los elementos que se negociaron al final del mes de agosto fue precisamente eliminar esta cláusula de terminación anticipada abrupta cada 5 años y fue sustituida por una propuesta de cláusula de revisión y extensión. Esto implica que el acuerdo tiene una vigencia mínima de 16 años y digo mínima porque a los primeros 6 años se tienen que obligatoriamente reunir los países para analizar los resultados del tratado y conceder una extensión de por lo menos 16 años más y así sucesivamente cada 6 años. Esto implica 2 ventajas importantes. La primera, existe un horizonte de largo plazo, un horizonte que permite a la inversión, al comercio desarrollarse con certidumbre y segundo, se introduce un mecanismo efectivo de revisión. Algo que tal vez podamos criticar del tratado original es que no preveía un mecanismo en el cual las partes genuinamente se sentaran a hablar e incluso negociar modificaciones del tratado que permitieran evitar una crisis. Si hubiéramos tenido una cláusula como esta antes, en el tratado anterior, probablemente no hubiéramos llegado a una situación como la que vivimos durante el último año y medio, donde una de las partes se encontraba profundamente insatisfecha con los resultados del tratado. En este sentido, tener un mecanismo de revisión periódica con consecuencias creo que es una aportación significativa del nuevo tratado. Aquí debo de reconocerlo, porque honor a quien honor merece, que en el diseño de esta nueva cláusula participó de una manera creativa y propositiva el doctor Jesús Seade, representante del presidente electo. También, senadora, me preguntaba sobre los principios de política exterior. Me voy a referir a este tema al final de mi intervención, aprovechando también las preguntas del senador Vasconcelos. Paso entonces a las preguntas de la senadora Leonor Noyola, del Partido de la Revolución Democrática. Lo dijimos desde el principio, lo dijimos antes incluso de hacer planteamientos aquí en la Ciudad de México. Participamos en un coloquio sobre migración en el Vaticano, hecho por el Gobierno de México y la Santa Sede, donde denunciamos, antes que nadie, la política de separación de menores en la frontera de los Estados Unidos. La política de tolerancia cero y la consecuencia que tuvo en separar a más de 2.700 menores de sus familiares adultos es una aberración inhumana y la calificamos como lo que es: una política cruel e inaceptable. Y así lo hicimos, y quiero empezar diciéndolo con claridad, porque tal vez, a veces, porque a lo mejor hay muchas noticias en el ámbito de la vida nacional, se pierden de vista algunas acciones importantes que llevamos a cabo, no solamente el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo, particularmente el Senado de la República, por supuesto en la anterior legislatura. En primer lugar, presentamos ante la Organización de Estados Americanos una resolución condenando la medida. Esta es la primera resolución que se presentó condenando una acción de los Estados Unidos desde los años 80 y fue aprobada gracias a la iniciativa de México, que fue apoyada por Guatemala, El Salvador y Honduras. Esta resolución, por cierto, fue presentada también con el acompañamiento de senadoras y senadores de todas las fuerzas políticas que estaban representadas en el anterior Senado de la República. Acudimos a Naciones Unidas
Personalmente me entrevisté con el secretario general de las Naciones Unidas, que pedimos que tanto él como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos hicieran una clara condena a esta política, y pedimos que Naciones Unidas se mantuviera vigilante de lo que estaba ocurriendo. Y así en cada uno de los foros internacionales, incluyendo la Comisión de Derechos Humanos Interamericana, se ha presentado una denuncia franca, vigorosa y oportuna sobre esta política. Afortunadamente, esta política se detuvo y por lo tanto se dejaron de acumular migrantes separados como producto de la tolerancia cero. Sin embargo, hay muchos casos de niños que fueron separados y todavía no han sido resueltos, a pesar de las acciones jurídicas que han emprendido diversas organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos y que han sido acompañadas por el Gobierno de México. Seguimos en contacto permanente, en primer lugar, con los niños mexicanos que han sido separados. Nuestros consulados en Texas y también en California los visitan de manera permanente. Y exigimos al gobierno de los Estados Unidos, y lo reitero desde esta tribuna, y creo que es un tema que nos debe de unir a todos más allá de las diferentes opiniones políticas que tenemos. México debe de manera enérgica exigir la inmediata reunificación de las familias de los niños que están separados, sin importar, y lo quiero dejar muy claro, sin importar si se trata de niños mexicanos, guatemaltecos, hondureños o salvadoreños. De hecho, nuestra red consular, a través de los mecanismos de coordinación que tenemos, presta asistencia todos los días a la red consular de estos tres países que no tienen la misma presencia que tenemos nosotros. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha generado acciones concretas, insisto, en el ámbito multilateral, con una voz clara y firme. Y por otro lado, lo más importante es que hemos estado cerca de los niños y abogando con cada una de las autoridades, haciendo equipo con organizaciones de la sociedad civil de los Estados Unidos y de los migrantes para lograr la resolución de cada uno de los casos, incluyendo los 14 casos que a finales de septiembre, según la última estadística, continúan separados de niños mexicanos de sus familias. Un solo caso es inaceptable y no podemos dejar que se pierda este esfuerzo. Senador Murat, del Partido Verde Ecologista de México, muchas gracias por sus preguntas. Yo que lo hacía remito a mi intervención inicial. México tiene un enorme prestigio diplomático en el mundo multilateral. Prestigio ganado desde la negociación, por ejemplo, del Tratado de Tlatelolco y ratificado ahora con la aprobación del Pacto Mundial para una Migración segura, ordenada y regular. En todos los instrumentos relevantes, ya sea prohibición de armas, sea cambio climático, ahí está la diplomacia mexicana, con un papel no solamente activo, sino con un papel protagónico. Y a mí, como secretario de Relaciones Exteriores en turno, me da un enorme orgullo cuando tengo la oportunidad de salir del país y escucho reconocimientos a los diplomáticos mexicanos multilaterales, a los especialistas de carrera que ponen todos los días, y estoy seguro que lo seguirán haciendo hacia adelante, muy alto el nombre de México. Creo que hemos dejado claro en acción que México no puede subordinar sus posiciones en el ámbito multilateral a las posturas de ningún otro país, incluyendo los Estados Unidos. Pongo como ejemplo el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, un tratado al cual Estados Unidos se opuso de manera frontal y realizó activismo diplomático para evitar que países como nosotros lo firmáramos. No solamente no nos inhibimos de esta acción, sino por el contrario, fuimos uno de los primeros países en firmarlo y el cuarto país apenas que lo ratificó y depositó ante Naciones Unidas. Lo hemos hecho en el Pacto Mundial de Migración, donde Estados Unidos se retiró del instrumento precisamente en una sesión en México, porque México, como país líder y facilitador del pacto, fuimos anfitriones en diciembre del año pasado en una reunión, y aquí en México es donde se retiró los Estados Unidos. ¿Cómo reaccionamos? Reaccionamos trabajando con más ahínco, con más entusiasmo, con más convicción de que este es un instrumento relevante.
Podemos citar el tema del cambio climático, donde también en cambio climático hemos reforzado nuestros esfuerzos, hemos incluso adoptado compromisos más ambiciosos en materias específicas a partir de la salida de Estados Unidos del Pacto Mundial. La acción de México es un país soberano y debemos sentirnos orgullosos, pero serenos, tranquilos de que somos un país soberano, somos un país grande, somos uno de los 15 países más importantes del mundo por economía, por población, tenemos una tradición diplomática prestigiada. Las posiciones de México en el mundo las determina solamente México, de eso no tengamos duda. Sobre el Consejo de Seguridad, es una pregunta interesante. A la administración del presidente Enrique Peña Nieto no le tocó que México sea miembro del Consejo de Seguridad. Tocó en la administración anterior, en los años 2009 y 2010, donde un destacadísimo diplomático mexicano, que fue el embajador Claude Heller, representó a México en el Consejo de Seguridad. Y ahora está previsto, México tiene una candidatura vigente para el año periodo 2021-2022. Lo que hemos hecho en este periodo es que esa candidatura se mantenga vigente. Hay incluso ya algunas adhesiones a la candidatura y corresponderá al próximo gobierno de México el decidir si México participa o no en el Consejo de Seguridad. Me pregunta usted cuál fue el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la negociación del tratado, o la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin duda, la negociación técnica comercial la hizo la Secretaría de Economía. Le correspondió a la Secretaría de Relaciones Exteriores conservar el diálogo político, tener un trato cercano, directo con otras instancias del gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, la propia Casa Blanca y otros tomadores de decisiones, incluyendo de manera muy destacada el Congreso de los Estados Unidos, que facilitaron el contexto político para la celebración del acuerdo. Senador Castañeda, creo que la política exterior de México ha sido francamente consistente con respecto a América Latina. Ha sido una política basada en darle prioridad a la región, en lograr mayores acercamientos, no solamente comerciales, que se han logrado como nunca en la historia, sino también vinculación de carácter política, vinculación cultural, cooperación y colaboración en materias de salud, de educación, y ahí tenemos los resultados. Hoy tenemos una presencia de México en América Latina visible, presente y prestigiada. Se habló mucho de la llamada militarización de la frontera cuando el presidente Trump llamó a la Guardia Nacional. Esto provocó que nosotros suspendiéramos distintas acciones de cooperación que fueron informadas oportunamente al Senado de la República y debo destacar que el presidente Trump no es el primero que llevó a cabo estas acciones. El primer presidente que llamó a la Guardia Nacional para tareas migratorias fue el presidente George Bush. Y después el presidente Obama lo hizo en 2 ocasiones. Es un operativo que conoce nuestro Instituto Nacional de Migración, lo conocen los consulados y las características que ha tenido son muy similares a las que tuvieron los eventos anteriores. Mi opinión personal es que además no ha servido de gran cosa para lograr un mayor control de la frontera de los Estados Unidos. Creo que es una acción principalmente mediática, condenable, y así lo hicimos, con consecuencias diplomáticas. Se refirió usted a la separación de familias, ya me refería a ello antes. Con respecto a las deportaciones hacia México, el año de menores deportaciones que tenemos en registro histórico fue el año 2017, el primer año de la administración Trump. Este año de 2018 está en ruta a ser similar al año 2016, el inmediato anterior. Sin embargo, hay que reconocer que las cifras de deportaciones del año 2016 o del año 2018, que rondarán por ahí de los 180,000 mexicanos, son muy inferiores a las que se observaron durante la administración Obama. En el año 2009 tuvimos deportación por más de 600,000 mexicanos.
y el promedio de la administración Obama fue de 380,000 deportaciones al año. Esto no quiere decir que la administración Trump sea benévola, quiere decir que los objetivos de deportaciones están siendo más focalizados hacia mexicanos que llevan más tiempo en el exterior y que ya son muchos menos los mexicanos que van hacia los Estados Unidos. El flujo migratorio desde hace más de 10 años es negativo. Se refiere usted al discurso de odio, tiene usted toda la razón. Eso es tal vez lo más inaceptable. Más allá de las cifras, y esto lo hemos dicho muchas veces, lo que es profundamente grave es el discurso de odio. El discurso de odio que se convierte en agresiones hacia las y los mexicanos u otras nacionalidades, no solamente por autoridades, sino muchas veces por ciudadanos. Y tenemos algunos casos lamentables de agresiones a mexicanas y mexicanos en Texas, en California y en el estado de Illinois. Aquí quiero destacar la asociación estratégica que hemos hecho con la Liga en contra de la difamación, una de las organizaciones más activas de la sociedad civil norteamericana, que nos ha dado capacitación ya a 27 consulados y que nos ha permitido tener una respuesta mucho más activa, mucho más enérgica, mucho más visible ante los casos de odio. Coincido plenamente con usted, ese tema del discurso de odio es tal vez el más preocupante por encima de la política específica y los números que resultan de ellas. Con respecto a la mujer migrante, hemos firmado un protocolo con ONU Mujeres para que haya una capacitación específica a nuestros consulados. Estamos muy agradecidos con ONU Mujeres por un programa que nos ha permitido, creo que, tener más eficacia y una mejor protección específicamente a las mujeres migrantes. Con respecto a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, específicamente la Auditoría Superior de la Federación observó de un universo analizado de 480 millones de pesos, observó 53. Conforme usted conoce bien estos procedimientos, son procedimientos que están en proceso. Estamos en la etapa de solventación de las observaciones. La última información que me da las áreas competentes es que vamos en ruta para que prácticamente todas estas observaciones queden solventadas en tiempo y en forma, lo cual nos debe dar tranquilidad de que los recursos para los migrantes son genuinamente aplicados para los migrantes. Y esto aplica no solamente a las observaciones del año 2017, sino a las observaciones de los ejercicios anteriores, incluido aquellos casos en que la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo equipo con organizaciones de la sociedad civil. Y me refiero también al FAMEU, que fue mencionado por usted, como parte de este universo de trabajo con la Auditoría Superior de la Federación. Senadora Paredes, coincido con usted en destacar el trabajo de los consulados. La función consular no es una función que se improvisa. La función consular es una función de protección altamente especializada, que hoy la llevan a cabo mujeres y hombres, en su mayoría de carrera, que llevan muchos años haciéndola, que trabajan fines de semana, que trabajan durante las madrugadas, que transitan distancias largas para defender a las y los mexicanos. Tal vez no haya un pleno conocimiento, la debida difusión de lo que se hace, pero lo que se hace es tremendamente efectivo, los números son grandes, pero sobre todo se pone ahí el corazón y el talento de muchos mexicanos, servidores públicos de carrera, no son actores políticos, que están ahí, y me sumo al respaldo que hace usted a la labor de los consulados. Con respecto al pacto de migración, me refería ya antes a su proceso de negociación. Creo que es enormemente importante que México tenga una actividad diplomática muy proactiva en el resto del mundo. El hecho de que Estados Unidos salió del pacto generó ya una segunda salida. Hungría salió ya del pacto sobre migración, y creo que es muy importante que los países que lo promovimos, en primer lugar Suiza y México, pero que también los que han sido más entusiastas, tengamos formalmente una campaña de promoción de la adhesión al Pacto Mundial de Migración. No es un instrumento vinculante, sin embargo, es un instrumento que sienta un antes y un después en cuanto a la gobernanza de la política migratoria en el mundo. El pacto se va a firmar en Marrakech, en Marruecos, en diciembre. Ojalá pueda estar el gobierno de México ahí presente para mandar una señal clara de lo importante que es este instrumento.
Por supuesto, veo con muy buenos ojos la formulación de más programas para el desarrollo de Centroamérica. México tiene un papel muy activo. Nuestro principal destino de la cooperación internacional para el desarrollo de Centroamérica, con un énfasis en la creación de empleos, en la creación de oportunidades. Qué bueno que este sea un programa que se esté pensando en la siguiente administración. No podemos más que celebrarlo y apoyarlo, porque esta debe ser realmente el instrumento para combatir el fenómeno migratorio que se desprende de la falta de oportunidades. La migración debe de ser un acto voluntario, no un acto obligado, y creo que ahí tiene México un papel, una obligación moral y una gran oportunidad. También la tienen los Estados Unidos, también la tienen otros países del continente americano. Ojalá sea México un gran convocante a la región y al mundo para involucrarse en el desarrollo de la América Central. Senadora Gina Cruz, del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, senadora. No comparto la afirmación. Creo que México ejerce una política exterior plenamente soberana. Son muchos los casos en los cuales no coincidimos con los Estados Unidos, particularmente con la administración Trump. Tenemos muchas diferencias que son manifiestas en los foros internacionales y en la relación bilateral. Creo que la administración del presidente Peña es la que ha hecho el mayor esfuerzo de diversificación de las relaciones internacionales, y a los datos me remito. Tenemos negociándose al mismo tiempo, con éxito, el Tratado del Pacífico, el TPP, tenemos la ampliación de la Alianza del Pacífico, tenemos el tratado con Europa, tenemos la red de tratados comerciales consolidada más grande, y es un esfuerzo que se ha hecho en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, sumándose a lo que hicieron administraciones anteriores. Creo que tal vez uno de los grandes éxitos de esta administración es precisamente la diversificación de oportunidades en lo comercial, pero también en el diálogo político con otras naciones. Con respecto a nuestra relación con Canadá, creo que hoy nuestra relación con Canadá está en su mejor momento. Vimos la eliminación de la visa que nos había impuesto la administración anterior. Se ha cuadruplicado el número de mexicanos que visitan Canadá, triplicado el número de canadienses que visitan México. Cada vez hay más empresas canadienses trabajando aquí, y la relación política con el gobierno canadiense es muy sólida. Prueba de ello el buen equipo que hicimos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Gracias por mencionar ese tema importante de los eventos que tuvimos de intentos de defraudación. Hubo gente con pocos principios que abusó de los ciudadanos que buscan un pasaporte y empezaron a cobrar por supuestamente gestionar las citas. Quiero dejarlo muy claro: las citas para tramitar un pasaporte son gratuitas, no se debe de cobrar. Hemos, ante estos hechos, actuado en dos vertientes. La primera, una investigación interna para asegurar que no hubiera colusión por parte de funcionarios de la Secretaría, investigación que está en proceso, y algo muy importante, una campaña de difusión. Es una campaña modesta, no la estamos haciendo en televisión, pero es una campaña a través de redes sociales, también con algunos impactos en radio y en impresos, para que la gente sepa que tramitar una cita para un pasaporte es gratuito, y así debe ser del conocimiento de todos. Sobre el tratado comercial con Norteamérica, hablamos ya del cupo de automóviles, creo que lo contesté en una pregunta anterior. Me quiero referir al tema de China, porque también en la intervención del senador Vasconcelos se ha referido, y con esto termino ya. Estoy cerca de terminar, señor presidente. Me faltan ya solamente dos intervenciones, referirme a dos intervenciones. Primero, hay que dejarlo muy claro: el nuevo texto negociado no limita en lo absoluto que México celebre acuerdos comerciales con algún otro país. En primer lugar, no existe disposición alguna que genere una limitación, ni con China ni con ninguna otra economía, independientemente de sus características o ubicación geográfica. En segundo lugar, la facultad de un país de retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su versión original es irrestricta. El artículo 2205 del tratado original así lo prevé. Cualquiera de los tres países puede retirarse del tratado de manera unilateral. Simplemente tienen que mandar una carta a los otros dos y en 6 meses está fuera. Lo puede hacer por este motivo o lo puede hacer por cualquier otro. ¿Qué es lo que aporta este nuevo tratado? Este tratado aporta
que si una de las partes quiere retirarse del tratado porque otro de los socios está negociando un tratado comercial con alguna economía catalogada como dueño de mercado, tiene una obligación de inmediatamente negociar con el tercer socio un acuerdo bilateral. ¿Por qué es valioso esto para México? Imagine usted que por alguna razón Canadá decide negociar un tratado de libre comercio con China y la reacción de Estados Unidos es que quisiera abandonar el Telecán. Esto lo que genera es una obligación para los Estados Unidos para inmediatamente iniciar un proceso de negociación bilateral con México para no afectar a México. En realidad lo que se introduce no es una restricción, es una obligación para el país que quisiera retirarse del tratado de negociar con el socio que no es parte de esta controversia. Y creo que es una ventaja, eso no agrega una restricción, agrega una protección adicional para el interés nacional. Con respecto al autotransporte, lo que quiero, este será un tema que seguramente abundará en él el secretario Guajardo. Lo que es importante es destacar que no se vulnera ninguno de los permisos que ya existen. Son 32 empresas mexicanas que realizan labores de autotransporte. Todas ellas se protege de hecho mejor que en el tratado anterior los permisos que ya tienen y se establece procedimientos como existen hoy ya en el tratado que pudieran lugar a dar a la revisión de nuevos permisos. Pero es muy importante destacar que los permisos existentes se mantienen a plenitud. ¿Por qué se excluyó el tema migratorio del Tratado de Libre Comercio? Es un tratado de comercio, no debiera haber compromisos de carácter migratorio. Esto no implica que no haya, como parte de la relación con Estados Unidos, un diálogo migratorio, como lo hay también en otras materias, como es la seguridad, como es la educación, como es el combate al terrorismo. Termino refiriéndome a las intervenciones del senador Héctor Vasconcelos de Morena y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de este Senado de la República. Me he referido ya al trato a los migrantes centroamericanos en México, por lo tanto paso a el tema de los consulados. Con respeto y con admiración que usted sabe que le tengo, senador, yo no comparto la caracterización que se hace del trabajo de los consulados. Permítame repetirlo. Yo no soy miembro del Servicio Exterior, yo estoy a punto de dejar el cargo. Pero quienes han hecho durante muchos años el trabajo de defensa de los mexicanos en el exterior son miembros del Servicio Profesional de Carrera. Lo hacen con recursos limitados. Lo hacen durante 24 horas del día, 7 días de la semana. Visitan los centros de detención, visitan los albergues, asesoran a las y los mexicanos en materias tan diversas como sus necesidades de salud, sus necesidades de protección a su patrimonio, sus cuentas de banco, sus inmuebles, sus automóviles, en materia educativa. Todos los días tenemos seminarios, tenemos capacitaciones. Son literalmente miles y miles de mexicanos que son atendidos por los consulados. Entiendo, porque lo sé también, porque he escuchado los mismos cuestionamientos que ha escuchado usted, que hay muchos paisanos que quisieran ser mejor atendidos. Y ojalá algún día lleguemos a ese nivel de atención. Pero caracterizar el trabajo de las cónsules y los cónsules de protección y los cientos de funcionarios mexicanos que trabajan con gran patriotismo, con gran compromiso en favor de nuestros connacionales, creo que sería incorrecto. Ojalá la nueva administración fortalezca las capacidades de los consulados. Los consulados, la función consular, usted lo sabe muy bien, porque usted fue cónsul en Boston en los años 90, no es una función que se improvise. La función consular nace de un convenio entre las naciones, el convenio de Viena en materia de relaciones consulares, tiene reglas precisas con respecto al país anfitrión y por lo tanto requiere un conocimiento especializado. Ojalá se fortalezca el trato, las capacidades de
los consulados mexicanos, tanto los consulados generales como los consulados de carrera, y que creo yo que hacen una labor admirable todos los días. El uso de los fondos de la iniciativa Mérida ha sido reportado con detalle hasta el último peso que se recibe por la iniciativa Mérida. Es una iniciativa que data de la administración anterior del presidente Calderón. Los fondos a lo largo de los años fueron variando el destino de los fondos. Actualmente hay mayor uso de fondos hacia fortalecimiento de capacidades institucionales y creo que ese es el uso correcto. No paga gasto corriente. Muchos de los fondos de la iniciativa Mérida fueron para equipamiento, tanto de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración. Creo que las cuentas están ahí, por supuesto, tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con mucho gusto abundaremos en el destino detallado de los fondos. A lo que me quiero referir es al llamado acuerdo de tercer país seguro. Quiero ser muy claro, senador, no hay tal cosa. México no está negociando, México no ha pactado, México no ha aceptado un acuerdo de tercer país seguro. Conozco las filtraciones de prensa, tanto en Estados Unidos como en México. Creo que no necesariamente estaban bien intencionadas en un momento crítico de la negociación del tratado comercial, pero quiero dejarlo muy claro aquí, ante el Senado de la República, instancia que corresponde constitucionalmente el análisis de la política exterior. No hay ningún acuerdo, no hay ninguna aceptación, ni verbal ni por escrito, de algo que se asemeje a un acuerdo de país seguro como el que tiene Estados Unidos celebrado con Canadá. No es algo que esté en el interés de México y además esto es algo que hemos conversado ampliamente con el equipo de transición, que también ha expresado la misma posición al gobierno de los Estados Unidos. Termino con la pregunta sobre el grupo de Lima y en general nuestra postura con respecto a Venezuela, que creo que nos lleva a pensar un poco más en la interpretación de los principios constitucionales consagrados en la fracción 10ª del artículo 89 constitucional. Efectivamente, el principio de no intervención es uno de los 8 principios que rigen la política exterior y que nos obligan, pero son 8, no es el único. Otro de los principios relevantes es la solución pacífica de las controversias y la proscripción de la amenaza o uso de la fuerza. Y esto ha sido parte muy importante de nuestra postura en el Grupo de Lima con respecto a Venezuela. Hubo expresiones, en mi opinión, muy desafortunadas de algunos actores relevantes en la comunidad internacional que hace muy poco dijeron que no debía descartarse el uso de la fuerza militar en el caso de Venezuela. México repudia esas declaraciones de manera inmediata en apego a nuestros principios constitucionales y así lo expresamos en el Grupo de Lima. El Grupo de Lima de manera inmediata se expresó rechazando ese tipo de expresiones. Tiene usted razón, México debe buscar un papel mediador ante conflictos como este, como el que tuvimos en el caso de Venezuela. A pesar de nuestros posicionamientos en la OEA, nuestra participación en el Grupo de Lima, México fue invitado por las dos partes a mediar en el conflicto venezolano. En particular, yo recibí una invitación como secretario de Relaciones Exteriores de México por el gobierno de Venezuela. El canciller Arreaza me invitó. Asimismo, la Mesa de la Unidad, que representaba en ese entonces a las fuerzas opositoras, me invitó por escrito a participar como mediador en el proceso de negociación que ocurrió en la República Dominicana. Y pasamos ahí muchos días, horas muy largas, escuchando a las partes y tratando de contribuir de una manera constructiva a que se encontrara una solución, que fueran los propios venezolanos los que encontraran una salida política a la crisis gravísima por la que atraviesa esa nación. En eso no podemos más que coincidir. Tal vez es algo que se conoce poco porque no lo hicimos en el ánimo de darle publicidad y además porque México estaba ya inmerso en un proceso político propio que era lo que tomaba la atención de la opinión pública nacional.
Pero creo que el prestigio que tiene México y la capacidad que tiene México de mediar en conflictos, particularmente en la región latinoamericana, como fue en los años 80 en el caso Contadora, está vigente. Y el gobierno del presidente Peña Nieto la ha ejercido de buena voluntad. Creo que es muy importante que, independientemente de que se participe o no en el Grupo de Lima, México no se desentienda de esta conflictividad. La voz de México contribuye para una solución plenamente soberana de los venezolanos, pacífica y política. Y ojalá, independientemente de que podamos coincidir o no en las especificidades de la actuación, ojalá ese espíritu de involucramiento y participación se conserve hacia adelante. Gracias, señor presidente, por la tolerancia en la extensión de la respuesta. Espero haber atendido todas y cada una de las respuestas de las y los senadores. Gracias. Muchas gracias, doctor Videgaray.